La estación Kepler no era precisamente lo que llamarías un destino vacacional. Imagina una colección de módulos prefabricados atornillados como una araña metálica furiosa, posada en el borde de un asteroide minero que había visto milenios mejores. A los lugareños les gustaba llamarla la puerta a la oportunidad, que era la jerga corporativa para decir, felicidades, ahora vives en una lata rodeada del tipo de espacio que activamente quiere matarte. El comandante Bexcorat estaba de pie en la plataforma de observación, con los antebrazos cruzados en lo que los humanos reconocerían como la pose universal de «esto está bien, todo está bien». Su especie, los Kratari, eran conocidos por su comportamiento tranquilo y su enfoque lógico para la gestión de crisis. En ese momento, Bex parecía tan tranquilo como un gato en una lavadora. El teniente Sendel le ladró a su ayudante, un duendecillo nervioso cuya antena no dejaba de temblar como una antena de radar defectuosa. Confirmó la trayectoria de la tormenta, una vez más. El teniente Pip Sendel consultó su datapad por 14ª vez en 10 minutos, sus 6 ojos recorriendo las pantallas con la energía frenética que suele reservarse para los auditores fiscales. Señor, la tormenta de plasma sigue en curso para impactarnos en aproximadamente 4 horas. Categoría 7. Intensidad, la que convierte la mayoría de las formas de vida basadas en carbono en, bueno, carbón. Maravilloso, murmuró Bex, observando la furiosa masa naranja de muerte sobrecalentada que se arrastraba por las pantallas de los sensores. ¿Y los protocolos de evacuación? Todo el personal esencial está asegurado en los refugios profundos, las barreras ambientales están preparadas para su activación, los drones mineros han sido retirados y todas las operaciones externas han sido suspendidas. Pip hizo una pausa y luego añadió con el tono de quien da malas noticias a un pelotón de fusilamiento. Excepto por el jefe de mantenimiento Murphy, señor. La cabeza de Bex giró tan rápido que las vértebras de su cuello emitieron un chasquido audible. Excepto porque ahora. Como si lo hubiera llamado la mera mención de su nombre, Jaque Murphy eligió ese momento preciso para entrar en la plataforma de observación, taza de café en mano y con esa expresión relajada que sugería que el inminente muro de plasma mortal no era más que un pequeño inconveniente meteorológico. Jaque era lo que la mayoría de las especies llamarían educadamente e inequívocamente humano. Estatura promedio, ropa de trabajo siempre arrugada y una mandíbula terca que sugería que discutiría con la física si ésta lo malinterpretaba. «Hola, comandante», dijo Jaque alegremente, tomando un sorbo de café que probablemente estaba tan fuerte como para arrancar la pintura. «He oído que se avecina un buen tiempo. Pensé en comprobar si necesitas asegurar algo antes de que empiece el espectáculo de luces». Bex miró al humano con esa expresión que suele reservarse para descubrir que tu mascota ha aprendido a hacer malabarismos con dinamita. «Murphy, el refugio está cerrado hace 20 minutos. Una tormenta de plasma de categoría 7 se acerca. La temperatura superficial va a alcanzar los 1200 grados Celsius». Jaque asintió pensativo. «Así que, un poco calentito». «¿Un poco calentito?» La voz de Pip se quebró como la de un adolescente invitando a alguien al baile de graduación. «Jefe Murphy, esta tormenta te va a quemar la humedad. Te va a hervir la sangre. Se te quemarán los huesos». Jaque tomó otro sorbo de café. «Menos mal que traje protector solar extra». Y eso, damas y caballeros, era exactamente por lo que el resto de la estación consideraba a Jaque Murphy el ser más valiente en sistemas de 3 estrellas o un completo y certificado loco. El jurado aún no se había pronunciado, pero definitivamente se inclinaban por la segunda opción. Fue entonces cuando el universo decidió jugar su juego favorito. Empeoremos todo exponencialmente en 30 segundos. El sistema de comunicaciones cobró vida con el tipo de parloteo de pánico que solo podía salir de un aquiliano en estado de alerta máxima. Si nunca has oído el pánico aquiliano, imagina una mezcla entre una alarma de incendios y un hámster muy alterado. Ahora multiplica eso por 11. «Comando. Comando. Soy Rila Furse Park del bloque residencial C. Mis cachorros han desaparecido.
La taza de café de Bex golpeó el suelo con un ruido metálico que sonó sospechosamente como la risa del universo. ¿Cómo es que han desaparecido? Estaban jugando cerca de las barreras antitormentas hace una hora. Les dije que entraran a echarse una siesta antes de la tormenta, pero no están en nuestros aposentos. No están en ningún lugar de la sección residencial. La antena del teniente Pip pasó de un tic nervioso a una danza interpretativa en toda regla. Señor, si están fuera de las barreras cuando se activan. No necesitó terminar la frase. Todos en la estación sabían lo que le pasaba a la materia orgánica atrapada en el exterior durante una tormenta de plasma. Rimaba con bichos crujientes e implicaba muchos más gritos. Jake dejó el café con la clase de calma deliberada que sugería que estaba a punto de hacer algo muy inteligente o muy estúpido. La historia registraría más tarde que definitivamente era esto último. ¿Cuántos años tienen los cachorros?, preguntó. 6, 7 y 8 años estándar. La voz de Rila gorjeó a través de la calma, cargada con la clase de terror parental que trasciende las barreras de las especies. Por favor, solo son bebés. No entienden de tormentas. Bex ya estaba mostrando los esquemas de la barrera en su pantalla de comando, moviendo los antebrazos con eficiencia experta. Podemos retrasar la activación de la barrera unos 20 minutos, pero después de eso, hizo un gesto de impotencia hacia el frente de tormenta que se acercaba. Después de eso, ni siquiera nuestros drones de búsqueda blindados sobrevivirán ahí fuera. ¿20 minutos para registrar todo el perímetro exterior? La voz de Pip alcanzó frecuencias normalmente reservadas para los silbatos para perros. Señor, es imposible. La acumulación térmica ya está empezando. Cualquier equipo de búsqueda moriría asado antes de encontrar la primera escotilla de acceso. Fue entonces cuando Jake hizo lo que luego quedaría registrado en los registros de la estación como acto heroico número 1 o prueba A en la audiencia de cordura de Murphy. Se levantó, se estiró como si se estuviera preparando para un trote informal de fin de semana y dijo: «Bueno, supongo que será mejor que vaya a buscar a algunos niños perdidos». La plataforma de observación quedó tan silenciosa que se podía oír como la cosmovisión de Pip se desmoronaba silenciosamente. «Murphy», dijo Beck lentamente, usando el tono que la mayoría de las especies reservaban para convencer a alguien de que no se arrodillara. «La temperatura de la superficie ya supera los 200 grados. En 20 minutos, será lo suficientemente caliente como para derretir la mayoría de los metales. Estarás caminando hacia lo que equivale al interior de una estrella». Jake se encogió de hombros. «Sí, pero es un calor seco». Y ese fue el momento en que todos en la estación Kepler se dieron cuenta de que estaban a punto de presenciar el mayor acto de heroísmo de la historia registrada o el caso más espectacular de estupidez humana jamás documentado. Honestamente, con los humanos, esas dos cosas a menudo eran lo mismo. 15 minutos después, Jake estaba en la bahía de equipos con aspecto de estar preparándose para una barbacoa particularmente peligrosa. Se había puesto el traje ambiental más pesado de la estación, el cual estaba clasificado para condiciones extremas, una categoría que aparentemente no había previsto que alguien caminara voluntariamente hacia una tormenta de plasma como si fuera una llovizna. Las lecturas ambientales del traje ya pintaban un panorama optimista de fatalidad inminente. La temperatura exterior superaba los 500 grados y subía rápidamente. Los niveles de radiación harían que una mina de uranio pareciera un día de spa y las condiciones atmosféricas, caritativamente, podrían describirse como agresivamente hostiles para la vida. «Jefe Murphy», la voz de Pip resonó por el comunicador, cargada de la preocupación que suele reservarse para ver a alguien hacer malabarismos con granadas activas. «El depósito de ropa de cama del Comando Central te hace durar aproximadamente 4 minutos fuera de las barreras». «Solo 4 minutos». Jake revisó los sistemas de refrigeración de su traje una vez más. «Eso es insultante. He sobrevivido más tiempo en la cocina de mi exesposa». La voz de Bex lo interrumpió, profesional pero tensa. «Murphy, te ordeno oficialmente que te retires. Esto es un suicidio». «Comandante, con el debido respeto,
He leído mi contrato. En ninguna parte dice que estoy exento de decisiones estúpidas. Además, Jake selló su casco y revisó los sistemas del traje por última vez. Alguien tiene que ir a buscar a esos niños, y la última vez que lo revisé, soy el único en esta estación que no se da la vuelta. Me convertí en un buen puñado de filetes en cuanto salgo. La esclusa de aire se activó con un sonido como el del universo suspirando con resignación. Jake salió a lo que solo podría describirse como el tipo de clima que haría que la oficina de turismo del infierno presentara una queja. El aire mismo parecía furioso, brillando con distorsiones de calor que convertían el familiar exterior de la estación en una pesadilla de espejos de feria. Cada pieza de metal expuesta brillaba como una forja, y el suelo irradiaba ondas de aire sobrecalentado que habrían sido bonitas si no estuvieran intentando matarlo. Bueno, murmuró por su comunicador, esto definitivamente va en mis toboganes de vacaciones. El primer pozo de mantenimiento estaba a solo 50 metros, pero caminar a través de la tormenta era como intentar correr entre miel fundida mientras alguien te apuntaba con un soplete a la cara. El traje de Jake trabajaba a destajo, los sistemas de refrigeración funcionando a máxima capacidad y aún apenas lograban mantener el ritmo de la temperatura ambiente que subía hacia niveles de mercurio. Murphy, las lecturas de tu traje están por las nubes. La voz de Pip sonaba tensa por el pánico. La temperatura central está subiendo, la exposición a la radiación también. ¿Cómo es que sigues consciente? Vida limpia, a pesar de todo, respondió Jake, abriendo la trampilla de mantenimiento con las manos que deberían estar cocinándose dentro de los guantes. Además, desayuné muy bien. Hola, chaval. Acurrucado en el hueco, con aspecto de una bola de pelos de terror, estaba el cachorro quillano más pequeño que Jake había visto en su vida. El pelaje del pequeño estaba chamuscado por los bordes, y sus grandes ojos estaban abiertos con el miedo que da al darse cuenta de que has tomado una decisión pésima. «Eres tú el humano loco», chilló el cachorro en un tono estándar, apenas audible por encima del rugiente huracán. «Soy yo», dijo Jake alegremente, cogiendo al cachorro con la delicadeza y eficiencia que sugería que ya lo había hecho antes. «Vamos a llevarte a un lugar menos peligroso, ¿vale?» Los demás decían que los humanos eran raros, susurró el cachorro, aferrándose al traje de Jake como a un salvavidas peludo. Jake emprendió el viaje de vuelta hacia las barreras, llevando una valiosa carga en condiciones que habrían hecho que la mayoría de las especies se arrepintieran. «Chico, no tienes ni idea». Llevar al primer cachorro de vuelta al umbral de la barrera le llevó 12 minutos y le costó a Jake unos 3 años de vida, aunque nunca lo admitiría ante las voces cada vez más histéricas que crepitaban en su sistema de comunicación. En el momento en que entregó al cachorro chamuscado pero ileso al personal médico que lo esperaba, el gorjeo agradecido de Rillifer Sparks casi ahogó el sonido de la tormenta, que alcanzaba lo que los meteorólogos clasificarían más tarde como niveles de intensidad bíblicamente inapropiados. «A casa abajo, faltan 2», anunció Jake, volviéndose hacia el paisaje infernal que antes se conocía como el perímetro exterior de la estación. ¿Alguien ha visto dónde podrían estar escondidos los otros 2? La temperatura ya había superado los 700 grados, y el traje de Jake emitía los sonidos de advertencia que suelen asociarse con un fallo inminente del sistema. A través de su visor, el mundo parecía un horno particularmente vengativo, a punto de apocalipsis. Las superficies metálicas ya no solo estaban calientes, sino que empezaban a brillar como furiosas luces navideñas, y el aire mismo había desarrollado un brillo malicioso que convertía la simple navegación en un juego de adivinar en qué dirección no te matará inmediatamente. Murphy, los intercambiadores de calor de tu traje están al 112% de su capacidad. B. La voz de Pip había alcanzado el tono habitual para las transmisiones de emergencia. Es físicamente imposible. Tu sistema de refrigeración debería haber fallado hace 10 minutos. Díselo al sistema de refrigeración, respondió Jake, comprobando su escáner en busca de señales de vida. El dispositivo estaba sufriendo lo que, caritativamente, podría llamarse una crisis nerviosa,
incapaz de decidir si las dos señales de calor restantes que detectaba eran cachorros perdidos o simplemente rocas muy agresivas. A veces solo hay que creer en el equipo y rezar para que sea demasiado terco como para rendirse. Los encontró en el refugio de emergencia 7, que en realidad era solo un nombre elegante para una caja de hormigón con reciclaje de aire. Los dos cachorros restantes aparentemente habían decidido que la mejor manera de manejar una tormenta de plasma mortal era construir un fuerte de mantas con suministros de emergencia y esperar a que pasara. La lógica era adorable. La ejecución los mataría en unos 15 minutos cuando fallara el escudo básico del refugio. Vaya, dijo Jake, abriendo la puerta del refugio con manos que definitivamente no se suponía que funcionaran con estas temperaturas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un par de cazadores de tormentas? Los cachorros lo miraron con la clase de asombro con los ojos abiertos que generalmente se reserva para las criaturas míticas. El mayor, de probablemente 8 años, con la confianza que da ser el líder de las malas decisiones, se levantó e intentó parecer valiente. No teníamos miedo, anunció el cachorro, aunque su cola estaba el doble de grande de lo normal. Estábamos realizando un experimento científico. ¿Un experimento científico? Jake se arrodilló. Las articulaciones de su traje protestaban con crujidos mecánicos que sugerían que no estaban diseñadas para una exposición prolongada a condiciones que pudieran derretir el tungsteno. ¿Qué clase de experimento? Queríamos ver cuánto tiempo podíamos permanecer afuera durante una tormenta, exclamó el cachorro más joven, aparentemente orgulloso de su metodología. Por la ciencia. Jake asintió con seriedad, como si se tratara de un diseño experimental perfectamente razonable y no del tipo de decisión que haría llorar a los inspectores de seguridad. ¿Y qué has concluido de tu investigación? Que las tormentas son muy calientes, se dirigió el cachorro mayor. Admitió. Y que tal vez deberíamos haber traído más bocadillos. Una recopilación de datos sólida, asintió Jake, recogiendo a ambos cachorros con la clase de falta de práctica que sugería que había pasado un tiempo considerable lidiando con pequeñas criaturas que tomaron malas decisiones. Pero creo que es hora de terminar este experimento antes de que te conviertas en parte de los datos. Su calma crepitó con la voz cada vez más tensa de Vex. Murphy, la integridad de la barrera está disminuyendo más rápido de lo previsto. La tormenta se está intensificando más allá de nuestros cálculos. Tienes que volver aquí ahora mismo. El traje de Jake eligió ese momento para registrar una cascada de advertencias del sistema que habrían provocado un paro cardíaco inmediato en la mayoría de las especies. La eficiencia de refrigeración se redujo al 60%. El blindaje radiológico se vio comprometido. La temperatura externa del casco se acercaba a umbrales críticos. En resumen, todos los sistemas diseñados para mantenerlo con vida sugerían cortésmente que era una pésima idea. Entendido, respondió Jake, acomodando a los cachorros con más seguridad en sus brazos mientras emprendía el viaje de regreso. Tomando la ruta panorámica, ya sabes cuánto me encanta el ambiente local. El cachorro más joven lo miró con la confianza que debería haber sido reconfortante, si no fuera tan aterradora. Señor Jake, ¿vamos a morir? Jake echó un vistazo a las lecturas de su traje, que pintaban una imagen que haría desmayar a un perito en seguros, y luego bajó la vista hacia la carita asustada que lo observaba. No, chaval, dijo con la confianza que resultaba inspiradora o completamente delirante. Vamos a caminar muy rápido. Lo que siguió podría describirse como la excursión natural más peligrosa de la galaxia, si la naturaleza hubiera decidido dar un vuelco con temperaturas lo suficientemente altas como para fundir el plomo y niveles de radiación que harían que un reactor nuclear pareciera un spa. El traje de Jake había entrado oficialmente en lo que los ingenieros llaman modo de fallo catastrófico, una forma educada de decir que se mantenía intacto gracias a la determinación, la oración y lo que parecía ser pura terquedad. Su sistema de refrigeración funcionaba con vapores, su protección contra la radiación estaba desarrollando agujeros que habrían preocupado a un inspector de quesos suizos,
y la pantalla de visualización frontal de su casco había empezado a mostrar mensajes de advertencia en colores inexistentes en el espectro visual de la mayoría de las especies. Murphy, tus lecturas biológicas son imposibles. La voz del doctor Quetrell crujió en la calma, cargada con la confusión profesional que suele reservarse para ver a alguien haciendo malabarismos con agujeros negros. Tu temperatura corporal debería haberte matado hace 20 minutos. Tu presión arterial sugiere que deberías estar clínicamente muerto. Y, de alguna manera, tu ritmo cardíaco es estable. Doctor, agradezco el comentario médico, respondió Jake, ajustando su agarre sobre los dos cachorros que se aferraban a él como mochilas peludas. Pero estoy un poco ocupado con que no se muera ahora mismo. ¿Podemos programar la autopsia para más tarde? La tormenta había alcanzado lo que los meteorólogos clasificarían más tarde como una intensidad agresivamente irrazonable. El aire ya no solo estaba caliente, sino que había alcanzado un estado de la materia que la mayoría de los libros de texto de física se negarían a reconocer. Cada respiración que Jake tomaba era como inhalar fuego líquido, y el suelo bajo sus pies irradiaba ondas de calor que convertían el familiar diseño de la estación en un laberinto de espejismos y alucinaciones térmicas. Cuéntanos otra historia sobre humanos, pidió el cachorro mayor, aparentemente decidiendo que la muerte inminente era el momento perfecto para el intercambio cultural. La del humano que luchó contra la ballena espacial. Ese fue el cuento de la semana pasada, señaló Jake, caminando con cuidado alrededor de un conducto de mantenimiento que brillaba rojo cereza y emitía sonidos como una tetera enfadada. ¿Qué tal si te cuento la historia del humano que decidió dar un paseo tranquilo por una tormenta de plasma porque unos niños olvidaron entrar antes de que el clima se pusiera picante? El cachorro más joven rió, lo cual fue posiblemente el sonido más surrealista que Jake. Había oído algo así como una visita a la superficie de Venus. Suena a tontería. Chico, no tienes ni idea de lo tonta que es. Las alarmas de proximidad de los trajes empezaron a sonar al acercarse al control de la barrera, pero no por las razones que nadie esperaba. Las propias barreras empezaban a ceder ante la intensidad de la tormenta. Sus campos de energía parpadeaban como velas en un huracán de plasma sobrecalentado. A través de su visor defectuoso, Jake podía ver los generadores de la barrera brillando al rojo vivo, forzados mucho más allá de sus especificaciones de diseño. ¿Mando? Tenemos un problema, informó Jake con voz firme a pesar de que su traje se mantenía prácticamente unido gracias a la terquedad y la cinta térmica. Tus barreras se ven un poco crujientes desde aquí. La respuesta de Vex llegó cargada, con la misma tensión que sugería que había estado tomando café sin parar durante la última hora. Lo sabemos, Murphy. El generador 3 acaba de desconectarse. Estamos funcionando con energía de reserva, pero no aguantará mucho más. Tienes que llegar al puerto de acceso de emergencia en el lado norte. Copiar eso. El lado norte será. Jake ajustó el rumbo, lo cual habría sido sencillo en circunstancias normales, pero era considerablemente más desafiante cuando las circunstancias normales implicaban caminar en condiciones que harían que el Departamento de Control de Calidad del Infierno presentara una queja. Los cachorros se habían quedado callados, apretados contra su pecho con la clase de confianza que debería haber sido reconfortante si no fuera tan absolutamente aterradora. Jake podía sentir sus pequeños corazones latiendo a través de su pelaje, rápidos pero firmes, asustados pero sin pánico. Los niños, reflexionó, eran notablemente adaptables cuando un adulto actuaba como si todo estuviera bajo control. Señor Jake, susurró el cachorro más joven, ¿por qué no tiene miedo como todos los demás? Jake consideró esto mientras pasaba sobre un trozo de chapa del casco que estaba literalmente en llamas. Bueno, chico, tener miedo es como estar muy preocupado porque algo malo suceda, pero lo malo ya está sucediendo, así que tener miedo solo sería un desperdicio de energía. Podría estar usándolo para arreglarlo. Eso es muy lógico, observó el cachorro mayor. ¿Todos los humanos son así de lógicos? Jake rió, un sonido que probablemente no debería haber sido posible en medio de un temporal meteorológico. Apocalipsis.
Ay, chaval, los humanos no somos nada lógicos. Somos demasiado tercos para admitir que nos supera la situación. Su calma crepitaba con la voz cada vez más frenética del teniente Pip. Jefe Murphy, la integridad estructural de su traje está al 37%. Sus sistemas de soporte vital están funcionando con respaldo de emergencia. Según todas las leyes conocidas de la física y la biología, debería estar muerto. Sí, bueno, respondió Jake, al ver por fin la bendita vista del puerto de acceso de emergencia a través de las brillantes distorsiones de calor. Menos mal que nunca presté mucha atención en clase de física. El puerto de emergencia estaba a 20 metros. En condiciones normales, eso sería una caminata de 30 segundos. En las condiciones actuales, con 2 cachorros, equipo defectuoso y temperaturas que podrían convertir la arena en vidrio, bien podrían haber sido 20 kilómetros a través de lava infestada de tiburones. Jake respiró hondo un aire que sabía a metal quemado y a fatalidad inminente. Muy bien, equipo, les dijo a los cachorros. Recta final. ¿Todos listos para un gran final? Los cachorros asintieron solemnemente, como si estuvieran a punto de embarcarse en la misión más importante de sus jóvenes vidas. Lo cual, reflexionó Jake con tristeza, probablemente era así. Los últimos 20 metros le restaron aproximadamente 3 años de vida a Jake y añadieron varias entradas nuevas al registro de sucesos imposibles de la estación. El sistema de refrigeración de su traje había perdido toda pretensión de funcionar y ahora emitía sonidos como un acordeón agonizante. Su escudo antirradiación tenía más agujeros que una tapadera del gobierno, y sus botas humeaban literalmente mientras caminaba sobre un terreno lo suficientemente caliente como para preparar el desayuno. Pero de alguna manera, increíblemente, lo lograron. La esclusa de aire de emergencia circuló con el sonido más hermoso que Jake había oído jamás. El bendito siseo de la presurización y el zumbido mecánico de los sistemas diseñados para mantener con vida a los seres vivos. En cuanto se abrió la puerta interior, lo recibió lo que parecía ser todo el personal médico, el equipo de seguridad y la tripulación de mando de la estación, todos con expresiones que iban del profundo alivio al completo desconcierto. Jake cruzó el umbral, todavía con 2 cachorros en brazos, que miraban a su alrededor con la misma asombro que los turistas que acaban de sobrevivir a las peores vacaciones de la galaxia, y que de inmediato fueron asediados por personal médico con escáneres, respiradores y la clase de preocupación que suele reservarse para pacientes críticos. Estoy bien, anunció a la multitud, depositando con cuidado a los cachorros, donde fueron inmediatamente arrastrados a una reunión con sus padres que incluyó suficientes parloteos alegres como para alimentar un pequeño generador. Solo un poco de calor. El doctor Ketrill, director médico de la estación y un saloniano cuyos 6 ojos expresaban 6 variedades diferentes de confusión médica, movió un escáner sobre Jake con la energía frenética que suele asociarse con la desactivación de bombas. Jefe Murphy, según estas lecturas, debería estar muerto. Su traje registró varias veces temperaturas centrales que cocinarían la mayoría de la materia orgánica. Su exposición a la radiación superó los límites de seguridad hace 47 minutos. Su sistema cardiovascular debería haberse paralizado por estrés térmico incluso antes de que encontrara al primer cachorro. Jake se quitó su traje ambiental arruinado, que inmediatamente comenzó a enfriarse con una serie de chasquidos y siseos que sugerían que estaba muy aliviado de haber terminado su turno. Sí, pero tenía una motivación muy buena. Además, mi abuela siempre decía que era demasiado terco para morir a tiempo. El comandante Vex se acercó con los pasos cuidadosos que suelen reservarse para acercarse a munición sin detonar. Murphy, lo que acabas de hacer fue... No hay una palabra para eso en mi idioma. Suicida no lo describe. Imposible no lo describe. Te enfrentaste a condiciones que matarían a la mayoría de los seres en segundos y regresaste con 3 vidas salvadas. 4 vidas, corrigió el teniente Pip, con sus antenas aún en su danza nerviosa. Los cachorros habrían muerto, pero estadísticamente hablando, el jefe Murphy también debería.
Así que técnicamente salvó 4 vidas, incluida la suya, lo cual no debería haber sido posible. Jake aceptó una taza de café de alguien del público, posiblemente la mejor taza de café en la historia de las bebidas con cafeína, y dio un sorbo que sabía a civilización misma. Mira, agradezco todo el alboroto, pero en realidad no fue para tanto. Un trato. El traje aguantó. Los niños estaban justo donde debían estar y todos a salvo. Un día más en la oficina. La voz del doctor Cetril se quebró como la de un adolescente pidiendo un aumento. Caminas a través de una tormenta de plasma de categoría 7 como si fuera una llovizna de verano. Las lecturas de tolerancia térmica de tu especie van a requerir una revisión completa de nuestros libros de texto de xenobiología. Jefe Murphy, Rila Furspark se acercó con sus 3 cachorros, todos con aspecto ligeramente quemado pero notablemente alegres. No sé cómo agradecerte. Lo arriesgaste todo para salvar a mis bebés. Jake se arrodilló a la altura de los cachorros, con expresión seria. La próxima vez que haya una alerta de tormenta, ustedes 3 prometéime que escucharán a su madre y entrarán donde estarán seguros. ¿De acuerdo? No todos los humanos están tan locos como para venir a buscarte. El cachorro mayor asintió solemnemente. Lo prometemos, señor Jake, pero si alguna vez nos perdemos en otra tormenta, ¿vendrá a buscarnos de nuevo? Jake sonrió. Chico, esperemos que. Nunca tendría que descubrirlo. A medida que la multitud se dispersaba gradualmente y la estación volvía a algo parecido a la normalidad, Jake se encontró de nuevo en la plataforma de observación con el comandante Vex, observando cómo la tormenta de plasma finalmente comenzaba a disiparse en el tipo de clima meramente peligroso que la mayoría de las especies consideraban viable. Murphy, dijo Vex en voz baja, te estoy proponiendo una condecoración. Probablemente varias. Lo que hiciste hoy se hablará de ello en círculos de xenobiología durante décadas. Jake dio un sorbo a su café y observó cómo las nubes de tormenta se desintegraban en formaciones meramente apocalípticas en lugar de catastróficas bíblicamente. Comandante, te lo agradezco, pero en realidad, solo fui a dar un paseo y recoger a unos niños que se habían vuelto demasiado aventureros. Pasa todo el tiempo en la Tierra. Vex lo miró fijamente durante un largo rato. Murphy, recuérdame que nunca visite la Tierra. Oh, no está tan mal, respondió Jake alegremente. Solo trae protector solar y tal vez un buen par de zapatos para caminar. Más tarde esa noche, mientras Jake estaba sentado en su mientras llenaba el informe del incidente, que iba a parecer la reclamación de seguro más increíble de la galaxia, reflexionó sobre los acontecimientos del día. En algún lugar de la zona residencial, 3 cachorros quillanos probablemente les contaban a sus amigos sobre el humano loco que caminó a través de una tormenta de plasma como si nada. En algún lugar del centro de mando, el teniente Pip probablemente estaba actualizando los protocolos de emergencia de la estación para incluir una nota al pie sobre la inexplicable resistencia térmica humana. Y en algún lugar de la enfermería, el doctor Ketrel probablemente intentaba averiguar cómo escribir un informe que no lo hiciera reír en la próxima conferencia de xenobiología. Jake terminó su café, archivó su informe en actividades rutinarias de mantenimiento y empezó a planificar su fin de semana. Había oído que había un pequeño y agradable campo de asteroides a unos 3 sistemas de distancia que supuestamente ofrecía interesantes oportunidades mineras. Al fin y al cabo, siempre estaba dispuesto a una nueva aventura. Además, ¿qué era lo peor que podía pasar?